¿Qué tal? Si deseas información gratuita, contable, tributaria, laboral, financiera, considera suscribirte. Bienvenido a Business and More. Vamos a trabajar nuestra primera sesión del curso especializado Motivación 10 Asistente de Planillas. Bien. Antes de iniciar con la contratación laboral, existe la intención del empresario, la intención del emprendedor de generar renta de tercera categoría. Tenemos que diferenciar que cuando hablamos de empresa privada, suena redundante, debería decir solamente empresa o entidad pública para los estamentos del Estado. La empresa tiene como función principal, al margen de las bondades de los accionistas, su función principal es generar renta de tercera categoría en el aspecto tributario y en el aspecto contable, financiero, ganancias. La entidad pública es diferente. La entidad o el estamento público se encarga de ejecutar un presupuesto. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la parte privada. Vamos a trabajar dentro del decreto legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Su respectivo TUO, texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, que es el Decreto Supremo 397, y también el Decreto Supremo 196 del Reglamento de Ley de Fomento del Empleo. TR significa refrendado por el Ministerio de Trabajo. ¿Correcto? Cuando el empresario empieza con la necesidad o con la intención de generar renta empresarial, constituye una empresa. Esta constitución puede ser una empresa unipersonal o una empresa de socios, de dos o más socios. ¿Correcto? Antes siquiera de la intención, una vez constituida la empresa, ya sea unipersonal o de dos o más socios, antes de la intención de contratar a un trabajador, recuerda, tributaria o laboralmente, tributariamente se le dice trabajador. En el ámbito administrativo se le dice colaborador, ejecutivo, para que el trabajador o el empleado se sienta parte de la empresa y pueda aumentar su productividad. Hay que saber en qué contexto nos estamos entendiendo. Si es un contexto tributario laboral, está bien dicho trabajador. Si estoy en una conferencia con mis trabajadores, no les voy a decir trabajadores, sino que son colaboradores, porque tengo que hacerlos sentir parte de la empresa para aumentar su productividad. Son técnicas administrativas. Evidentemente, uno como gerente, como dueño de empresa, quiere su bienestar. Pero la empresa tiene sus propias ganancias, aparte de las ganancias del trabajador. Es por eso que para aumentar la productividad se le dice colaborador, ejecutivo, para que se sienta parte de la empresa. No es que se le esté engañando de ninguna manera, sino que son términos mucho más delicados. Pero en los términos tributarios laborales se le dice empleado o trabajador, ¿correcto? Empleador, empresario, empleado o trabajador. Bien. Antes de la necesidad de contratar a un trabajador existen los principios. Estos principios son las directrices, las señales, los pilares del derecho. Dice principios en materia de derecho laboral, como en otras ramas jurídicas del derecho privado. Existe derecho comercial, derecho civil. Existen principios, directrices, pilares del derecho como principio protector o tutelar. ¿Qué quiere decir el principio protector o tutelar? Quiere decir que ante cualquier controversia, ante cualquier situación que no esté planteada en la ley o en algún informe o jurisprudencia o carta o resolución del Tribunal Fiscal, es decir, la ley se realiza en principio bajo supuestas situaciones de hecho. A eso se les llama presupuestos de hecho. Presupuesto no de presupuestar, sino de presupuesto, antes del supuesto de hecho. Es decir, me adelanto a lo que puede pasar. Yo tengo dos caminos, estoy ahí en el medio y tengo un camino A, un camino B.
Tengo dos caminos. ¿Qué pasa si estoy en el camino A y qué pasa si estoy en el camino B? La ley lo señala como presupuestos de hecho. Entonces, conforme va avanzando las relaciones entre trabajador y empleador, empiezan a surgir ciertas necesidades en la ley. Por eso que hay cambios, hay nuevos cambios. Ya a veces no cambia la ley, sino que aumentan informes, jurisprudencias, casaciones, para poder enmarcar en lo posible la mayor cantidad de presupuestos de hecho. El principio protector, perdón, o tutelar quiere decir que la parte administrativa, es decir, el juez, el poder judicial, el tribunal fiscal, todos los que forman parte del aparato ejecutivo, tienen una inclinación a la parte más vulnerable de la relación empleador-trabajador, que es el trabajador. Ante cualquier controversia que la ley no especifique, se va a votar a favor del trabajador porque se entiende que es la parte más vulnerable, porque está sujeto a condiciones, la contraprestación del servicio, orden jerárquico, económicamente, administrativamente. Definitivamente la parte más vulnerable es el trabajador. ¿Correcto? El principio de irrenunciabilidad de derechos. Bien, por ahí algunas personas tienen un poco de temor cuando quieren retirarse. Por ejemplo, hace poco me llamó una colega diciéndome que qué pasaría si yo me retiro, que ya terminó mi contrato el 31 de mayo. Yo ya le dije al empleado que me voy a retirar, pero el empleado está un poco disgustado porque quiere que siga trabajando en la empresa, pero yo tengo mejores oportunidades, así que debo irme. Entonces su consulta era yendo a la parte si es que yo todavía tengo derecho a los beneficios sociales. Entonces, pase lo que pase, a menos que cometas un delito, eso no está dentro de las posibilidades, tú tienes derecho a los beneficios sociales. Tú tienes derecho a los beneficios sociales. Pase lo que pase, así te denuncien, te demanden por alimentos, te demanden, no sé, por acoso, te demanden porque no has firmado a un hijo. Tú tienes derecho a los beneficios sociales. Entonces le comenté a esta colega que ella podía renunciar. Bueno, si ya terminó el contrato y ya le avisó, ya no hay ningún inconveniente, y que si el empleador se niega a pagarle sus beneficios sociales, pues puede ir a la SUNAFIL para que pueda reclamar esos beneficios sociales. Estos derechos son irrenunciables. Por más que de repente te hagan firmar una carta de renuncia y diciendo que renuncio a mis beneficios sociales y legalizan el documento, no importa, porque estos derechos son irrenunciables. ¿De acuerdo? Ese es un principio más antes de la contratación laboral, que existen ya antes de. Luego sigue el principio de la primacía de la realidad. Ya vimos el principio protector o tutelar, principio de irrenunciabilidad de derechos y principio de primacía de la realidad. A ver, ¿cómo podríamos plantear la primacía de la realidad? La primacía de la realidad se entiende, por ejemplo, a ver, yo trabajé del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 y me pagaban bajo honorarios. Me pagaban 1.500 por honorarios, ¿correcto? Pero yo tenía un horario de trabajo. Cuando no iba me exigían algún documento que acredite por qué no he asistido. Utilizaba los útiles de escritorio, de oficina o de limpieza de la empresa. Me sometía a un horario, al ROF, al MOF, me sometía al reglamento interno de trabajo y lo más importante, era subordinado. Es decir, que lo único que faltaba para ser trabajador era que me pongan en planilla en vez de que esté por honorarios. Es decir, para evitar carga social y beneficios sociales, esta empresa decide no contratarme, sino pagarme mediante la modalidad de servicios de recibos por honorarios y no incluirme en su planilla.
termina el año de servicio y yo me voy a la SUNAFIL, ¿no? Ya terminé, ya no tengo nada que hacer con la empresa, ya terminé el vínculo. Voy a la SUNAFIL y le explico todo lo que he mencionado. Que yo tengo todas las características de un trabajador, pero esta empresa me ha estado pagando por recibos por honorarios. La pregunta es, ¿la SUNAFIL me va a aceptar o no la demanda? Tú puedes reclamar, demandar, ¿correcto? ¿Me lo aceptará o no? Por supuesto, pero no tienes que ir sin pruebas, tienes que ir con pruebas. Tienes que ir pues con WhatsApps, con correos impresos, evidentemente, para demostrar que tú tienes una relación o tenías una relación laboral. Por lo tanto, la SUNAFIL está obligada a visitar a este contribuyente y decirle que por más que le haya pagado por recibos por honorarios y la empresa crea que está en lo correcto, que esta persona sea una perceptora de renta de cuarta categoría, no aplica, porque el principio de primacía de la realidad nos dice que por más que haya emitido recibo por honorarios, esta persona tiene características de trabajador. Por lo tanto, en ese año de servicio debió estar en planilla. Entonces le vas a reconocer sus beneficios sociales, todos sus derechos y participaciones si es que hubiera. Entonces el principio de primacía de la realidad aplica para todo código, todo código del derecho. Puede ser derecho comercial, derecho civil, derecho penal, derecho tributario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Eso es el principio de primacía de la realidad. Principio de razonabilidad. Bueno, esto es un poco más sencillo, ¿no? El principio de razonabilidad, por ejemplo, si yo tengo un sueldo, una remuneración bruta de 1.500 soles, y me van a aplicar ahí un concepto de movilidad de libre disposición. Se entiende que este concepto es computable para efecto de cálculo de beneficios sociales, pero tiene una naturaleza de libre disposición. Es decir, es un concepto remunerativo de libre disposición para que yo pueda o llegar a la oficina o visitar a algunos clientes dependiendo de la naturaleza de mi trabajo. Esta movilidad pues no puede ser, por ejemplo, de 2.000 soles o de 1.000 soles. No es razonable. No es razonable. Tiene que ser pues máximo, entiendo yo, de 500 soles. A menos que vivas pues de departamento a departamento. Digamos que vivas en Lima y trabajes en Arequipa o algo así, ¿no? Eso no va a suceder definitivamente. Eso es algo descabellado. Pero el principio de razonabilidad entiende que todos los montos, los importes, tienen que ser razonables. ¿Correcto? Y por último, para terminar la clase del día de hoy, el principio de buena fe. ¿Qué nos dice el principio de buena fe? Que en la relación laboral empleado-trabajador existe un principio tácito, implícito, de que yo como trabajador no voy a ir a tu empresa a dañar tu infraestructura, a hablar mal de los trabajadores o a hablar mal de los accionistas representantes. Hay ya casaciones que justifican un despido por ponerle apelativos a los representantes legales o accionistas, ¿correcto? No voy a dañar, no voy a robarte. Ese es el principio de buena fe. ¿Y cuál es el principio de buena fe si yo fuera el empleador? Si yo fuera el empleador, mi principio de buena fe es que mientras tú realices tu trabajo conforme el contrato, ojo que el contrato puede ser un contrato físico o verbal. El contrato es un acuerdo entre partes, nada más, eso lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase. Mi principio de buena fe como empleador es que te voy a pagar, te voy a contraprestar el servicio, por eso se llama contraprestación de servicio. Tú me prestas el servicio, que es tu trabajo, y yo contrapresto ese servicio con una remuneración. Puede dividirse en conceptos, eso lo veremos más adelante, pero te voy a realizar el pago por los servicios prestados, ¿correcto? Esa es la primera clase, que son los principios que incluso están antes de la contratación laboral. Principio protector o tutelar, principio de irrenunciabilidad de derechos, principio de primacía de la realidad y principio de razonabilidad y de buena fe, ¿correcto?
Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día y si te gusta la información, dale like, comenta tu tema de interés, comparte, suscríbete, activa la campanita para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Hasta pronto.